los sitios, es porque los otros sitios no tenían escudo. Ahí está, en el cuartel a la izquierda superior, como están sentados ustedes, está el de Santa Fe, ese es como un pato en un árbol. Luego en el derecho está Medellín, que es la torre de Nuestra Señora de la Candelaria. El de abajo creo que lo conocen todos ustedes, el león rampante de Río Negro, y las manos cruzadas de Marinilla. Abajo ven ustedes unas letras, espero que mi memoria no falle, sino aquí tengo una consueta muy hábil que me ayuda. Remedios, Zaragoza, Cancán, Bartolomé, Yolombó, se nos quedó uno, Cáceres. Y Cáceres. Ustedes se acuerdan ya, de los nombres que dije hay unos que no existen. Bartolomé, por ejemplo, no existe. Cancán, la última alusión que tenemos es una batalla pequeña donde cae el Estado soberano de Antioquia en la reconquista española de 1816. Yo creo que Cancán no existe ya. Hablan de la Cancana, en Yolombó, una región, no sé si será ahí. Entonces, este sello es el que les decía yo, que viene de allá y que se ha perdido y que creo que sería muy bonito volverlo a poner en algunas cosas para que no se pierda. Sigamos. La separación de poderes, de un rigor que uno se queda impresionado. El legislativo con Senado y Cámara de Representantes o Sala de Representantes. El ejecutivo, curioso porque es un presidente pero asociado de dos consejeros que en ciertos momentos tendrán que actuar de común acuerdo. Y el judicial con una Corte Suprema y una Alta Corte, ya los vamos a ver rápidamente. Para elegir o ser elegido no se consagra el derecho universal del voto, como es hoy, sino que ellos consideraban que debía ser un varón libre, padre o cabeza de familia. Varón libre, padre o cabeza de familia. Recuerden que todavía estábamos en la esclavitud, aunque Antioquia ya peleaba lograr la liberación de los esclavos. Que tenga rentas, que no pida limosnas, ni dependa de nadie. Era la forma de ver quién podía elegir. Sigamos. El legislativo, decíamos que un senado antioqueño, uno por cada departamento o cabildo. Recuerden cómo se dividieron para elegir. La Cámara, uno por cada 10.000 habitantes y otro por fracción mayor de 5.000. Y el Senado tenía sus funciones y había una muy interesante. Era juzgar a los altos funcionarios de los tres poderes, pero ese juzgamiento era como una etapa de liberación del poder, porque la decisión debía terminar solo con separar, remover y suspender al funcionario, y solo podía hacerse mediante una acusación de la Cámara. Cuando se daba la figura esa de separar, remover o suspender, sobre todo las dos primeras, se lo entregaban a los jueces para que el juez le aplicara ya la sanción penal a que hubiera lugar. Sigamos. El Ejecutivo, les decía que un presidente con dos consejeros, con voto consultivo forzoso en asuntos graves. Era una figura como una especie de triunvirato movible. Había un presidente, pero en ciertos casos necesitaba el voto consultivo de los otros dos. Y si se percibía que el presidente quería violar la Constitución, tenían que informarlo. O sea, el respeto por la Constitución era en serio, era la primera obligación de los dos consejeros consultivos que tenía el presidente. Electos por las cámaras, no existía tampoco el voto directo para la época, es un proceso posterior. Sigamos. Existían las Fuerzas Armadas y las milicias reglamentadas, no deliberantes. Desde esa época viene el principio de que las Fuerzas Armadas no deben ser deliberantes. Algunas veces se discute todavía el tema entre nosotros. En el Perú acaban de declarar que pueden votar los militares y los policías. Nosotros hemos mantenido esta posición desde allá. Las milicias eran una especie de fuerza civil que apoyaba al ejército. Y la figura de cómo se elegían los oficiales también era muy curiosa. Hasta coronel lo elegían popularmente los milicianos, pero el general sí era designado por el presidente. Yo también tomo tinto. En el ejército
En cambio, en el ejército, hasta capitán eran electos, pero también el presidente elegía o señalaba al coronel y al general. Había las funciones del ejecutivo eran muy parecidas a las de ahora, muchas gracias, sin azúcar. Nombrar funcionarios, crear oficios, manejar el tema de las patentes, de los indultos, las relaciones exteriores, las relaciones interiores, sigamos. El judicial también tiene una cosa bien interesante. La Corte Suprema la componían 5 ciudadanos que iban sustituyéndose de a 2 parcialmente. No he podido encontrar qué pasaba con el otro, porque si eran de a 2 y el número era 5, me está faltando algo, ¿cierto? O sea, habrá que hacer un sondeo en los archivos a ver cómo manejaban eso. Y nunca fallaba en única instancia. Fíjense la discusión que ahora tenemos con los congresistas, que se alega de que el no tener segunda instancia es malo desde el punto de vista de la justicia. Aquí aparece un principio interesante: siempre tenía que ser en segunda o en tercera instancia. Y crearon una alta corte de justicia para los asuntos que antes iban a España. Una manera de defenderse o de enredar los procesos antes de la independencia era decir, pues me voy al rey. Entonces ustedes se imaginan lo que era llevar un proceso al rey. Realmente era el Consejo de Indias. Ellos tenían en la cabeza que eso era importante dejarlo, y entonces crearon la Alta Corte de Justicia, que se componía de dos por cada corte, más el presidente, quien solo votaba en el caso de empate. Las penas eran prisión, arresto, arraigo y confinamiento. Desde aquella época, prisión, en palabras sencillas, llevarlo a la cárcel con cárceles, digamos, más duras; arresto, simplemente una figura de libertad, de quitar la libertad, pero no en una cárcel de aquellas, una estación de policía, una cosa parecida. El arraigo y el confinamiento no exigían la llevada a una cárcel. Desde aquella época existe pues la figura de que no necesariamente hay que meter a la cárcel a quien la justicia está siguiendo. 1812, fíjense qué bonito eso. El confinamiento era decirle, usted ya me despidió. El confinamiento era decirle, usted tiene que estar en determinado municipio. Ejemplo, lo confino a Marinilla, no se me puede mover de Marinilla. Y el arraigo era al contrario, usted no puede ir a Marinilla, por donde quiera esté, pero no es Marinilla. Con esto termino. Ven ustedes que es un trabajo de información, pero que nos da una visión muy clara. Y debo decir que no me aplaudan a mí ahora, ustedes son muy generosos, aplaudan a estos señores que hicieron este esfuerzo tan bonito, del cual debemos sentirnos tan orgullosos, y ojalá podamos contribuir a mejorar este trabajo, que es de verdad algo que Antioquia debe enorgullecerse de nuestros antepasados. Muchas gracias. Doctor Héctor, nuevamente muchas gracias por sus conocimientos compartidos acá con todos estos asistentes. Pasamos a la etapa de resolver las inquietudes y asimismo recibir la participación voluntaria y complementaria de este momento. Entonces, Cristina, yo le pido el favor que le pasemos la palabra acá a Gonzalo, que ha levantado la mano, e invitamos igualmente, como lo hizo inicialmente el doctor Héctor, al doctor Jaime Tobón para que también nos aporte a este tema. Buenos días. Quiero hablar de primero, antes de que el doctor Jaime no me deje nada que decir. Yo, en nombre de Renegro, le doy las gracias al doctor Héctor Quintero. Y ya le he hecho un comentario y lo voy a hacer ya en público. Tengo un profundo respeto por el gobierno de Juan del Corral. Juan del Corral es un hijo ilustre de Río Negro, a pesar de ser costeño. Y tengo un profundo respeto
Santa Fe de Antioquia. Pero al sentarme a leer el desarrollo constitucional del Estado de Antioquia, no me queda duda que en Río Negro se proclamó la independencia absoluta de este Estado. Un año antes lo hiciera don Juan de Corral en Santa Fe de Antioquia. Si la Carta Constitucional de Río Negro se materializó o no, pues era un asunto de quienes en el momento ejercían el gobierno, pero desde el punto de vista del desarrollo constitucional, la Constitución de Río Negro fue sumamente clara en hacer sus reglas de juego en nombre del pueblo y declarar que se hacía un gobierno soberano y que de una vez por todas se acababa con la tiranía. A mí no me queda la menor duda. Como tampoco me queda la menor duda de que fue una constitución muy a la época, por lo tanto tenía que ser de corte muy católico. 6 sacerdotes hacían parte de ella y uno de ellos era el poder político y religioso en la provincia. Usted lo ha dicho muy claro. ¿Sí? Entonces, yo simplemente quiero hacer la invitación a que nos sentemos a estudiar un poco este texto. Doctor Héctor Quintero, usted ha hecho una extraordinaria exposición, no de la Constitución, sino de todo el proceso que nos llevó a la Constitución. Y ha dejado unos elementos que hay que trabajarlos para que Antioquia y Río Negro conmemoren los 200 años de la Constitución del Estado Soberano de Antioquia. Estamos muy cerca, escasamente a un año, de tal manera que el reto de Río Negro, el que nos va a acompañar mucho el doctor Jaime, va a ser que el próximo año sea un año de conversación en torno a la historia local. Como aquí hay muchos jóvenes y muchos educadores, quiero como hacer una claridad en temas que por el tiempo no lo hizo el doctor Héctor Quintero. Es que resulta que los Montoya vivían al otro ladito. La casa de José María Montoya era al otro ladito de la casa de la Convención. O sea que simplemente pasaban la vía y estaba el uno conversando con el otro. Eran los poderes locales, porque sobre la calle de la Convención se estableció todo el poder local en términos políticos y en términos económicos. Eso es como lo primero. Lo segundo, doctor Héctor Quintero, se le olvidó la forma de la Constitución y nos dijo que estaba conformada por 10 títulos y 298 artículos. Esto